Universidad del Barrio, que inauguramos el curso 2014-2015 hoy. Bueno, es nuestra inauguración y queríamos hacer algo especial y nos ha salido la cosa mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar, como espero que podamos ver entre todos ahora. Pero primero, pues vamos a hablaros un poquito de lo que vamos a tener aquí las próximas semanas. Esta segunda sesión o temporada de la Universidad del Barrio hemos querido empezar a diversificar, porque esto de tener una universidad ciudadana que solo tiene un curso, pues hombre, es un poco. Y este año, como ya habréis visto, espero, en el cartel, pues tenemos dos cursos. Los lunes son los días de la Universidad del Barrio. Tenemos un curso de historia para ciudadanos, bueno, para la ciudadanía la llamamos, o lo llamamos, y después un curso de economía alternativa aplicada, que arranca el lunes que viene, con sesiones quincenales, igual que las sesiones de historia serán también los lunes alternos. Los lunes de 7 a 9, después hablaremos un poco más de eso. Yo solamente comentaros que bueno, hemos hecho este esfuerzo de coordinarnos con un equipo de economistas radicales que van a dar un curso que todavía no está subida sesión a sesión los lunes, que van a tratar de, digamos, como dicen los vascos, economía con fundamento. Van a tratar cosas muy aplicadas, pero sobre la base de una perspectiva y una visión, digamos, holística o completa de cómo generar un pensamiento económico alternativo a la economía, digamos, pues neoclásica y sus derivaciones como la neoinstitucional, una recuperación de conceptos clave que se han perdido por el camino, como los comunes, cosas que algunas las conoceréis, pero otras es probable que no. Pero después las sesiones tienen en general, las primeras dos sesiones son más teóricas o de conceptos fundamentales y las siguientes ya son de distintas cuestiones, energía, huertas ecológicas, una serie de cuestiones muy prácticas, digamos que pueden satisfacer implicación y necesidades de implicación de la gente hoy. Pero bueno, nosotros somos los del curso de historia y venimos pues a hablar de nuestro curso. Obviamente, que es del que sabemos un poco más porque se lo seguimos coordinando el equipo del año pasado, pero este año tenemos algunos cambios también que queremos comentaros que nos parecen pues relevantes. El primero es que el curso es más largo, pero al mismo tiempo es más espaciado. En realidad son prácticamente el mismo número de sesiones y queremos terminar más o menos pronto, porque todos sabemos que en España el mes de abril-mayo del año que viene es el mes del cambio. Así que no vamos a estar aquí metidos en la universidad, cuando va a tocar otra cosa. El curso se trata de que termine justo a la vuelta de las vacaciones, esas llamadas de Semana Santa, y para hacer en realidad un balance. Así que el grueso del curso tiene lugar hasta finales del mes de marzo. Y el curso este año tiene 3 áreas, buscando un equilibrio entre los gustos de cada uno de los que estamos y los vuestros, lo que escuchamos en la sesión de evaluación y de devolución vuestra del año pasado. Pues hemos abierto como 3 más o menos pequeños grupos de actividad y las sesiones más o menos se alternan cada una en una de esas áreas. Una que hoy vamos a también a ver ya es el interés por la propia transmisión del conocimiento, por la educación, como solemos decir. En el pasado, no solamente en el pasado, evidentemente llegando al presente. Otra área que nos acerca al mundo de la memoria es sobre la relación entre militancia, participación, movilización, organización, todo en acción, en el pasado y en el presente. Comentaremos ahora rápidamente un poco algunas de esas sesiones, aunque las tenéis en el blog y este año queremos que lo utilicéis más, o todo lo que se pueda, nos gustaría. Y después hay una tercera que es un poco cajón desastre de algunos temas grandes, históricos, más o menos, del siglo XX español o alguna cosa más mundial, más pues de una sesión sobre historia.
Esto es un poco genéricamente. Cambios interesantes, bueno, que queremos que aumenten con el tiempo. El que nos parece más importante, y vamos a ver si se va plasmando realmente, es mayor participación. Entonces hay algunas sesiones en las que contamos con la participación vuestra, activa, de algunos miembros de la universidad del año pasado que se implican en algunas sesiones de ayudando, contribuyendo, aportando o llevando incluso a alguna sesión. Y me he confundido con una cosa. Sí, os he dicho que había 3 bloques y el primero es experiencias de pedagogía, el segundo he dicho que es militancia, activismo y no tiene que ver con eso. Nos interesa mucho relacionar el conocimiento del pasado con la creatividad. Nosotros estamos convencidos de que hay que establecer puentes entre los que llamamos pensadores mal llamados y los que llamamos artistas mal llamados. Y que en medio estamos los ciudadanos, que somos un poco semitodo. Entonces necesitamos lugares de encuentro y aquí vamos a tener unas cuantas sesiones que son de encuentro entre gente que les interesa cosas que pasaron antes o que creemos que han pasado y cómo nos las han contado, porque precisamente son los creadores, digamos, pues dramaturgos, guionistas, los que nos cuentan el pasado. Necesitamos un diálogo con ellos que sea, por supuesto, también todo lo que se pueda abierto y público. Ese es el segundo grupo temático. Ahora sí. Quería hacer una reflexión, pero primero te voy a pasar a ti para que hagas tú una flexión directamente sobre el par de cosas técnicas estas que hemos hablado. Sí, sí. A ver. Bueno, bienvenidos y que es una alegría volveros a ver porque bueno, muchos de vosotros ya habéis estado viniendo el año pasado y un poco nos conocemos y se agradece muchísimo vuestra presencia en el teatro y se agradece tanto que nos gustaría seguir viéndoos todos los lunes, en este caso alternos, como os ha explicado Pablo, y os agradeceríamos mucho si pudierais contribuir al sostenimiento de esta iniciativa porque, bueno, viene un cambio, pero mientras viene estamos haciendo entre todos un esfuerzo que, bueno, resulta difícil de mantener en el tiempo si no es porque nos implicamos todos. Entonces os vamos a pedir de ahora en adelante que si podéis, estáis en condiciones, si queréis, cuando entréis a las sesiones de la Uni del Barrio nos dejéis €1. Es una contribución voluntaria, entonces nadie no va a entrar por no dejar el euro, como es lógico y natural, pero se os agradecería mucho porque es una actividad que tiene unos costes, aunque solo sea pues lo que veis aquí, ¿no? Que las luces están encendidas, que ya viene aquí el colega. Si podéis dejar más de €1, pues mejor. Si podéis dejar 3 o 20, no sé, ya eso cada uno lo va viendo. Pero de verdad que sería muy necesario porque... Bien, Juan Carlos. Sí se puede, sí se puede. Y la segunda cuestión de orden técnico, bueno, ya habéis visto cómo es el calendario. Hay otro tema que es las horas, el horario. Las sesiones, como sabéis, transcurren entre las 7 y las 9 de la tarde y es hasta las 9. Es decir, de ahora en adelante a las 9 nos apagan la luz y nos tenemos que marchar. Es una cuestión de rigor. Es una cuestión de rigor. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Me parece que hay una única sesión, una única es la de la película, que sí que empieza antes. Como el año pasado, que creo recordar que hubo 3, que hicimos una especie de cineforum, primero proyección de la película y después discusión con el realizador. Bueno, pues en este caso, este año hay solamente una peli, de manera que va a haber un solo lunes del curso de Historia en la Uni del Barrio que dure la sesión unas cuantas de horas, porque habrá que venir a la proyección, pues creo que a las 5:30, pero eso ya con Vanessa lo hablaremos y se anunciará con tiempo. Insistir en lo mismo que ha dicho Pablo, pues que en el blog publicamos las sesiones. De la misma manera que nosotros deberíamos adquirir desde ya el compromiso de estar más atentos, pues que si vosotros queréis comunicaros, la mejor manera es el blog, además porque es público y entonces mejor, ¿no? Poder tener conversaciones públicas y hacer visible un poco los intercambios que tenemos, que a veces, bueno, pues son aquí de pie, pero si son a través del blog, mejor. ¿Quieres reflexionar ya? Prefería que empezáramos con las sesiones. Vale. La primera es mía, sí. El 3 de noviembre yo coordino una...
coordino una sesión que hemos titulado así genéricamente Cómo se cuenta el pasado, que inauguraría una serie de sesiones que estarían dentro de este grupo de sesiones dedicadas un poco a cómo se relaciona la creatividad con la reflexión acerca del pasado y la historia. Entonces, en este caso, el 3 de noviembre vamos a proyectar una película de Itziar Bollaín, También la lluvia, y vamos a contar con la presencia de ella. Para esta sesión yo os tengo que pedir hoy que aquellos de vosotros que tengáis ánimo de implicaros conmigo en la preparación de la sesión, me lo digáis ya, hoy mismo. Yo sé que hay seguro personas que tenéis ganas de hacer esto, porque el trabajo que hay que hacer es muy poco. O sea, se trata de trabajar sobre un guión que yo os daría así preelaborado y al que vosotros le daríais unas vueltas. En principio mi idea es que sean personas que hayan estado en la temporada anterior del curso de historia, porque bueno, estamos presuponiendo que algo hemos aprendido entre todos, ¿no? Y que de alguna manera ahora podemos volcarlo en una sesión que prepararíamos conjuntamente. De modo que al final de hoy, si no os importa y os parece bien, aquellos de vosotros que estéis interesados en hacer esto, pues os acercáis y lo hablamos. ¿Cómo sería y cómo distribuiríamos la tarea? ¿Vale? Sí, vamos muy rápidamente. La siguiente sesión es el día 17 de noviembre y esa sesión la coordino yo. Tiene por título La defensa de la democracia contra la legalidad, pero no habla sobre Cataluña en el 2014, sino sobre Asturias en el año 1934, el levantamiento en la Segunda República. Es una sesión que quiero plantearos en forma de una proyección de algunas imágenes, pero no escabrosas, más bien del lenguaje que se usó en esa época para referirse a aquellos acontecimientos, y después un diaporama con algunas frases extraídas de los textos típicos de los historiadores que se han hecho cargo de analizar el octubre del 34 español, y a partir de ahí yo plantearos una interpretación diferente de qué pudo haber sucedido ahí, visto desde una determinada tradición que no está en la historiografía española, pero que a lo mejor hoy, por lo que está sucediendo, nos resulta mucho más fácil de comprender, y así podemos llegar a comprender algo más de lo que pudo suceder ahí. La siguiente sesión, ya en el mes de diciembre, el día 1, en principio es una sesión que coordina Emilio Silva y tiene por invitado a Juan Carlos Monedero y a Gregorio Morán, que sabéis que ha publicado recientemente, no publicado recientemente un libro que tiene escrito sobre los intelectuales españoles del franquismo a la democracia. Y va a ser una sesión sobre ese libro y sobre la aportación y el planteamiento que ha sido censurado. Pasamos a enero, y en enero tenemos una sesión que coordina Ariel Jerez, que es sobre memoria y militancia. Militancia política del franquismo a la democracia y el problema de cómo recuperamos, pues, digamos, las experiencias de personas que han vivido las luchas y también pues tienen una particular identidad, están muy vinculados a organizaciones, etcétera. La siguiente sesión tenemos a continuación dos sesiones en cambio seguidas, el 26 de enero y después de vuelta el 2. No, pero digo, después el 26 de enero tenemos una y el 2 de febrero, no el 9 como dice aquí, esto va a cambiar. Hay 2 lunes ahí que las sesiones tienen que ser seguidas, pues por las personas que estábamos invitando, que solo pueden venir en unas fechas concretas. El 26 de enero tenemos una sesión sobre experiencias educativas críticas, también en el periodo de la transición y de la democracia dentro y fuera del sector público en España. Es decir, propuestas de distinto tipo de transformar el sistema o los modelos educativos pues con personas que lo han hecho de distintos lugares que vamos a traer aquí a hablar para que haga una mezcla de memoria y crítica de la situación actual. La siguiente sesión, la del 2 de febrero, también la coordina Noelia y es una sesión nuevamente de cómo contamos el pasado, parte 2, y esta vez es un encuentro con Sanchís Sinisterra e Isaac Rosa, un dramaturgo y un escritor. Y un crítico literario de calidad y un crítico de la cultura española extranjero, que es el motivo por el cual tiene que hacerse en esa fecha, porque está en España entonces y va a venir un holandés afincado en Estados Unidos que lleva desde hace tiempo haciendo una radiografía de cómo los españoles nos hacemos cargo de nuestra propia cultura y los problemas que tenemos, ¿no? A continuación, el 23 de febrero es una sesión mía y yo os voy a plantear unas primarias para que elijáis
entre dos modelos de contenido. En su momento ya veremos cómo se va a hacer eso, porque tengo dos propuestas de tema y prefiero que seáis vosotros los que elijáis cuál preferís. Os los anticipo ya. Uno se titula Desprecio y miedo a la plebe, representaciones del pueblo en el liberalismo español y sátira. Es un recorrido por el siglo XIX para que aprendamos a recuperar la sátira política, que entonces era un género importante, pero hacerlo de una forma en la que entendamos que eso sucedía, la sátira, porque había un discurso dominante sobre que la gente no debe ser ciudadana, no debe participar y no hay que permitirlo. Luego voy a hacer esa reflexión sobre esa cuestión. Pero hay otro tema que me interesa igual o más a mí y creo que tiene la misma o más actualidad. Es una sesión que iba a ir al curso de Economía, pero finalmente pues, no ha tenido cabida porque es muy coherente el curso que está planteado. Y yo querría ver si os interesa que os cuente algo sobre esto. Yo lo he titulado, en forma de interrogación, Globalización neoliberal, una historia del capitalismo vista desde Asia. Y quiero contaros, por lo que yo he podido aprender, 500 años de la historia de la humanidad contados de una manera no eurocéntrica, contados desde fuera de Europa, para provincializarnos un poco. Y sucede aquí, a veces nos creemos que es lo que pasa en el mundo y cuando a menudo no es el caso. Así que eso ya en su día, a la vuelta de las Navidades, habrá una votación y elegiréis la sesión que más os interesa. La siguiente sesión a esta, en marzo ya, es una sesión sobre un documental que se está gracias. Es una sesión que coordina Ariel Jerez con una periodista y documentalista que el año pasado estuvo entre el público y este año coordina ella una sesión, se llama Carolina Espinosa y esta chica está preparando un documental sobre una cosa que se llamó el Tren de la Cultura, que es una experiencia del gobierno de Allende de extender la cultura por Chile, recuperando a su vez una tradición que venía de la Segunda República Española, que son las misiones pedagógicas. Entonces vamos a hacer una especie de ejercicio en memoria de la memoria o en metamemoria o en vinculación de memorias políticas y educación en este caso. Digo una cosa. Sobre la sesión esta, este documental está en proceso de elaboración, pero está pendiente de ser financiado en su integridad, está en Berkami. Lo digo por si queréis entrar, que como está pendiente de completar el crowdfunding, pues que está en Berkami, ¿vale? El Tren de la Cultura. ¿Qué? Termina pues entonces entrad ahora mismo, los que tengáis móvil. ¿Mañana termina? Mañana termina, pero ya, bueno, ahí está. Estamos ya nada menos que en el 23 de marzo. Y esa sesión que la coordina Emilio Silva con una antropóloga se titula De la resistencia popular a la desmovilización ciudadana. Madrid 1936-1979. Es una historia de Madrid contada un poco a contrapelo de cómo se podría o se la encontraría una en un libro. Básicamente una parte primera es el bombardeo selectivo de barrios obreros en Madrid durante la guerra y después la historia de una ciudad que se convierte en una especie de problema para la movilización política en muchos periodos, tanto en la dictadura como después. Es un poco hacer nuestra crítica a la ciudad de Madrid, pues cuando se haya justo abierto además el periodo de las elecciones municipales. Yo creo que va a tener una actualidad particular, porque además junta el periodo de la guerra y la posguerra y la transición en un único bloque, en lugar de verlos como mundos muy separados entre sí. Y finalmente vendrán las vacaciones de Semana Santa y a la vuelta haremos una sesión todavía de evaluación a finales del mes de abril. Esto es las sesiones del curso. Vamos a abrir la conferencia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a ver, teníamos pensado una sesión hoy que iba sobre educación popular, educación radical, educación alternativa y memoria. Es una pena porque era una sesión también interesante, venían personas de distintas experiencias de Madrid relacionadas con formas de educación alternativa popular y ciudadana. Pero tuvimos la suerte y la casualidad de
de encontrarnos con que está en España pues un buen representante de la relación entre educación popular y memoria, que es Bill Ayers. Lo presenta Juan Carlos y les pedimos que se vaya sentando él y su mujer Bernardín, que van a hablar con nosotros hoy. Hemos decidido un formato diferente de una conferencia inaugural. Lo que vamos a hacer es hablar con él en forma de preguntas, haciendo una traducción pues simultánea en el momento. Tenemos que entender que las universidades de cualquier país del mundo inauguran siempre trayendo un figurón y hay que entender también que esos figurones no siempre hablan en inglés, que es lo que hacen las universidades extranjeras caras. De manera que perfectamente uno es de esperar que pues un Boaventura de Sousa Santos inaugure una universidad en Hong Kong, puede hacerlo a lo mejor en inglés, pero si la inaugura en Moscú, la gente no tiene por qué entender ni su portugués ni su inglés. Y ahí es donde, digamos, la operación que todos tenemos que hacer es la de la paciencia, la tranquilidad, el entender que Bill está aquí haciendo un esfuerzo importante y nosotros también pues hacemos un esfuerzo para que la conversación fluya, a pesar de que hay que irla traduciendo. No tenemos más medios que los que tenemos y, sin embargo, la oportunidad es excepcional. Mejor así. Bueno. Pues buenas tardes otra vez. Me estaba tomando un paracetamol que acabo de comprar y lo he comprado genérico. Y digo, coño, se va a pasar la sesión y no se va a disolver. Y entonces andaba yo reflexionando que por qué coño los genéricos tienen que ser más malos que los que no son genéricos. Entonces, mientras que yo veía que eso no se disolvía nunca, andaba yo pensando en que si no es una invitación a que compremos uno más caro para que se haga la espumita muy rápido y te lo tomes y no estés 10 minutos pensando qué dolor de cabeza tengo y esto no se disuelve nunca. Esto, aunque os parezca mentira, tiene bastante que ver con lo que os estoy contando, porque se pueden hacer cosas alternativas, se pueden hacer cosas desde abajo, se pueden hacer cosas que impugnen el orden oficial de las cosas y hacerlas muy, muy, muy bien. Y en ese sentido, Bill Ayers es de esa categoría de gente que subvierte constantemente los lugares oficiales, pero lo hace desde una calidad humana y profesional que para intentar que se calle a veces lo tienen que encarcelar. Para intentar que guarde silencio tiene que caer el aparato del Estado sobre sus espaldas. Bill Ayers no solamente es un referente mundial en educación, sino que también es una persona que ha aprendido que la práctica es la categoría también de cualquier praxis. Hemos contado aquí, al comienzo del año pasado del curso, que había que darle un par de vueltas a la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, aquella que decía que los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Y planteábamos que en el mundo este convulso, complicado, complejo que vivimos, parece que va siendo hora también de no solamente transformarlo, sino que para transformarlo hay que volverlo a interpretar de manera diferente. Gara, la hija de nuestro amigo Ariel Jerez, el otro día la levantaba a su madre, dijo, Gara, levántate que tienes que ir al colegio. Y Gara contestó, espera mamá que termino el sueño que estoy teniendo y ya me levanto. Y la pobre madre se quedó como diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Ayer, igual habéis leído por ahí que estamos montando un partido emergente. Una de las cosas hermosas de ayer es que la gente votó unas resoluciones y la resolución más votada ayer de Podemos fue la de educación, lo cual indica que la gente está acertando. Fijaos que anda que no tenemos necesidades ahora mismo en España, materiales, anda que no tenemos urgencias, materiales de todo tipo. Y la gente fue ayer y dijo,
o cambiamos la manera de educarnos o no hay solución. Creo que algo que Bill Ayers nos ha enseñado a los que hemos tenido la ocasión de saber de su obra y también de alguna vez haber podido compartir con él, es que la escuela no puede ser un lugar de adoctrinamiento y que instruir no debe ser adoctrinar. Yo conocí a Bill Ayers, un subversivo. Subversivo, sabéis que viene de subvertere, verter es versión, es obtener una mirada diferente desde abajo de lo que existe, extender algo y mirarlo por debajo. Y es curioso que cuando extiendes algo y lo miras por debajo te conviertes en un subversivo. Conocí a Bill Ayers en Caracas, un espacio, fijaos, donde se está intentando construir una escuela diferente. Una escuela, y con esto termino, que lo que hace es, entre otras muchas cosas, señalar el currículo oculto de nuestra manera de entender. Mi maestro Boaventura de Sousa Santos, que cita a Bill Ayers en sus obras, él plantea que sin darnos cuenta tenemos como cinco candados en nuestra cabeza que nos los enseñan desde pequeños en la escuela, y son 5 candados que tienen encerrado en un sepulcro nuestra libertad. El primer candado es el que llama el del rigor del saber, que lo ha planteado Pablo. Solamente parece que saben los que saben. Y eso genera, fijaos, 2 categorías, los sabios y los ignorantes. Y qué curioso que son los sabios los que dicen cuál es el canon, y lo que está fuera del canon es ignorancia. Resulta que Harold Bloom te hace el canon de la literatura occidental y puede estar solamente el Quijote en lengua castellana, pero como ellos son los que dicen lo que sí y lo que no, en esa comprensión de las cosas, fijaos cuánto queda fuera. Hay otro candado que es el tiempo lineal. Tenemos una concepción del tiempo como si fuera una flecha, que hace que cuando sentamos juntos a un tipo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial que trabaja en agricultura y a un campesino nigeriano, aunque están en el mismo tiempo histórico, uno está avanzado y el otro está retrasado. Y sin darnos cuenta, ese candado hace que separemos a la gente entre los residuales y los centrales. Hay un tercer candado, sobre el cual insiste mucho Ayers Bill, es el de la estratificación social, que sin darnos cuenta vamos construyendo una jerarquía social que sobre todo afecta al género y a la raza, donde sin darnos cuenta, pues gente de otras razas son inferiores y las mujeres siempre tienen una posición subordinada. Ayer nos llamó mucho la atención, pero en Podemos había una resolución feminista y no salió, en un lugar donde se presupone también que había una mayor conciencia. Pues no salió, porque también opera en nuestras cabezas todavía esa estratificación. Una cuarta escala dominante es separar lo local y lo global, que yo creo que os contaba el año pasado, cuando me entró un ataque de hispanidad en Berlín y fui a comprarme un disco de Carlos Cano, porque lo necesitaba, y pregunté a la entrada, por favor, la música española, y me dijeron, segunda planta, sección de música étnica. Yo pensé, étnicos, tus muertos, nazis, cabrones. Pero me hizo reflexionar, también lo ha planteado Pablo, cómo estamos acostumbrados a mirar la historia desde esos cánones, desde esos candados donde, fijaos que a menudo nos explican desde fuera. España ha estado siempre llena de hispanistas, ¿no? Gente que te interpretan desde fuera, pues les parecemos exóticos, ¿no? Aunque a veces uno ve a los gobernantes que tenemos y algo de exóticos pues sí tenemos, ¿no? El último candado es el candado que nos hace entender que siempre más es mejor, es el candado productivista. Es también una enseñanza de que arrancar más a las cosas pues parece que es mejor. Y creo que también contábamos aquí el caso de esos monjes que han atendido en una comunidad indígena y al año siguiente les llevan unos machetes y cuando regresan al tercer año le dicen, ¿habéis recogido el doble? Y le contestan, no, hemos trabajado la mitad, ¿no? Entonces, como nuestra manera de pensar, como ese currículo que se enseña en las escuelas es un currículo que enseña también el productivismo. Fijaos que todos estos candados ocultos
forman parte del trabajo que ha hecho Bill para reinventar una escuela donde los maestros aprendan con los niños, donde los niños nos hagan, creo que sobre todo es desaprender muchas cosas para volverlas a aprender juntos. Hace falta mucha humildad. Hace falta mucha humildad para pensar que un niño te puede enseñar algo o que uno tiene edad para desaprender. Ahora que estamos en familia, antes de que empezáramos toda esta aventura de Podemos, le dije a un alto cargo de un partido muy importante de la izquierda española que era un buen momento para ver si podíamos reinventarnos todos. Y él me contestó, yo estoy muy mayor para reinventarme. Y yo pensé, o si no lo pensé, lo pienso ahora, ojalá hubiera estudiado con Bill Ayers. Gracias, Bill, por estar con nosotros. Adelante. No, este es para el público. Porque tú, ¿cómo has previsto esto? A ver, cuéntanoslo. ¿Así bien? Vale. ¿Ese funciona? It's okay? Yes. You can hear me? Sí, ¿verdad? Good. Good. Can I say something first? Yes, please. You're going to have to interpret, yes? Sure. I would like to thank this wonderful space, the Universidad del Barrio, and also the Universidad Teatro del Barrio here. We want to thank you for letting us come to speak with you. Pues que agradece mucho la oportunidad de estar aquí, agradece a la Universidad del Barrio y al Teatro del Barrio la oportunidad que se les brinda de estar aquí con todos vosotros. And I must begin by apologizing because we don't speak Spanish. Nosotros somos los norteamericanos estúpidos. Eso no hace falta que lo traduzca, que piden disculpas por no hablar castellano, que son unos estúpidos norteamericanos de esos que no hablan castellano. And we have 3 children, 3 sons, all of whom speak Spanish quite fluently. Pero que por lo menos tienen 3 hijos que los 3 hablan bastante bien castellano. Y 3 nietos. ¿Nietos? ¿Grandsons as well? But yes, both. Okay. Todos. También los 3 nietos. sons, 3 hijos 3 grandchildren. y 3 nietos. Yes, yes. Do you want to say something? Good evening. Thank you so much for being here. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. And I want to not only thank the Universidad del Barrio, but also the 2 wonderful publishers who have chosen to publish my books in Spain. Agradece al Teatro del Barrio, pero también quiere agradecer especialmente a los 2 increíbles editores que han tenido pues la valentía de publicar 2 de sus obras. They've been our wonderful guides and companions for the last several days. Con los que ha estado en los últimos días, pues digamos dando un ciclo de conferencias, una gira por España. First is Daniel Alvarez, who published, the publishing house is Hoja de Gata. See, yeah, that's what I said. Yeah, de Gata, that's what I said. Hoja de Gata, and it's Fugitive Days is the book. El primer libro lo ha editado la empresa Hoja de Lata y es una traducción bueno, se titula Días de Fuga, Fugitive Days en inglés, es una autobiografía. And the other is Mar del Rey, who is with us from Morata Ediciones, see? And they published this comic book called To Teach the Journey in Comics. El segundo libro lo ha publicado Ediciones Morata y es una versión en cómic de un texto teórico suyo que se titula Enséñalo, y este se llama Enseñar, un viaje en cómic.
And just one last word about that. When you write a book, and I've written several books, your hope is that when you send the book out, somebody will find it useful, will find the themes in it worth repeating. Lo importante cuando uno publica un libro y él ha escrito varios, cuando uno escribe un libro es la sensación que uno tiene de que alguien hay ahí al otro lado que lo va a poder aprovechar, que va a hacer uso de él y le va a interesar. And to have these two really smart and brilliant young people recognize something in this books that were useful to them is very moving to me. Y en este caso ha tenido a estos dos editores que han encontrado en su obra algo de interés como para empeñarse en hacer una traducción y publicarlos en castellano. Y So lo now- agradece. So now we begin, but there will be time for dialogue back and forth. Así que bueno, empezamos y pues va a haber un tiempo para que podamos todos intervenir. Hemos decidido hacer un formato en el cual pues primero Noelia va a hacerle una pregunta a Bill. Cuando habla Bill también habla Bernardine, o sea que normalmente tenemos dos respuestas. Y después de que haya hecho esa primera intervención nuestra pareja invitada, entonces yo haré otra pregunta de otro calado diferente. I'm just letting them know, explain the way we're going to make it. She's going to ask you one first Sure, question, sure, you can answer no both, problem. then... Bueno, hemos escogido algunas de las viñetas que parecían más significativas o más representativas del espíritu con el que está escrita esta adaptación, que es, como ha dicho Pablo, una adaptación de un ensayo de él, pero que ha dado pie a la edición de una novela gráfica que es preciosa, a cargo de Ediciones Morata, Enseñar un viaje en cómic. Os la ha enseñado a él antes y yo vuelvo a insistir. Son 3 viñetas que bueno, pues van a originar una pregunta. En la primera dice, se ve un maestro que va con los niños de la mano, ¿no? Va caminando con ellos. Dice, llamarse maestro a uno mismo es vivir con un pie en el fango del mundo, tal como lo encontramos, con sus convencionalismos y el saber recibido, y otro pie a un paso de un mundo que podría ser, pero que aún no es. Y en la siguiente viñeta sigue el maestro. Aún los maestros más comprometidos y cuidadosos cometerán errores a lo largo del camino, pero no serán desastrosos. Y en la siguiente viñeta, la enseñanza en su máxima expresión no es cuestión de técnica, es ante todo un acto de amor. Estas son 3 viñetas, como digo, muy expresivas de... So how did you get involved? So I was a student at the University of Michigan in 1965 when the American war against Vietnam accelerated and really began. Era un estudiante en los años 60 cuando la guerra de Vietnam aceleró, digamos, todo el proceso y ahí empezó la historia. The war was popular in those days, but for many of us students, we found ourselves opposed to the war. La guerra era popular todavía al principio, pero para muchos de nosotros, estudiantes, no lo era tanto, era objeto, digamos, de controversia. And in the first international days of protest against the American war in Vietnam, I was arrested along with 39 other students disrupting a military induction center. En las primeras protestas organizadas, él fue detenido junto con 39 estudiantes más en un acto de intento de entrar en unas instalaciones militares. I was put in jail for 10 days at that moment. Le metieron en la cárcel durante 10 días en esta primera ocasión. The authorities were confused. They put the undergraduates in for 10 days, the graduate students for 20 days, and the professors for 30 days. Las autoridades fueron muy organizadas, creo que más o menos habéis entendido, pusieron a los estudiantes de grado 10 días en prisión, a los de posgrado 20 días y a los profesores 30. As always, it was the young people who were more guilty. Perdón, esto último no lo he oído, yo me estaba moviendo. Perdón, What did sorry. you say? What did you say? I say, as You just always, say it it. was the young people who were more guilty than the professors. The professors were following us. Que a pesar, o sea, esto contravenía de alguna manera la lógica de las cosas, porque los jóvenes siempre son más culpables, los profesores iban detrás, digamos, la iniciativa en la protesta la tenían los más jóvenes. Sorry, I didn't hear it before. That's okay. But I went into jail for 10 days, and in jail, I met people who were organizing a freedom school. And I walked out of jail into my first teaching job. En la cárcel encontró gente que estaba trabajando en una Freedom School, lo ha llamado él, una escuela libre, y al salir de la cárcel se enroló en esa iniciativa y empezó a trabajar con ellos. And because of that experience, from this day until
from that day until this day, I've always thought of education as linked to social justice. Y esta experiencia desde aquel momento hasta este momento de su vida le ha hecho siempre pensar que la educación está directamente vinculada con la justicia social. And while social justice is not easily or readily defined, and it's more of a process than a destination, I learned something very important in that first moment in a school. Porque la justicia social es más un proceso que un objetivo. Él aprendió cosas muy valiosas durante el trabajo que desarrolló en esta Freedom School. I learned, for example, that there was wisdom in the room, that it wasn't the teacher who was bringing the wisdom to the children, there was wisdom already there. Es muy bonito esto que está diciendo. Aprendió que la sabiduría ya estaba en las aulas, que no hacía falta que los profesores llegaran allí para difundirla o para transmitirla, sino que estaba ya presente en las aulas antes de la llegada de los maestros. And that lesson is portrayed on the cover of this book. In the first frame, the teacher is talking to the student. In the second frame, the student is teaching the teacher. Y esta enseñanza está muy bien representada en la portada del libro de Ediciones Morata, porque se ve como en la primera viñeta es el niño quien está sentado en la silla escuchando al maestro, pero en la segunda viñeta es el maestro quien está sentado en la silla escuchando al niño. And that was the first of many lessons that I will elaborate on as we go along. Y esta fue la primera lección en la que él decidió trabajar conforme iba desarrollando su interés y su... Y ahora va a hablar Bernardín, ¿no? I think there are many paths to political consciousness and social activism. Bernardín nos dice que hay muchos caminos hacia el activismo político y social, But all involve education, teaching, learning. pero todos ellos implican educación, enseñanza, aprendizaje. For me, when Dr. Martin Luther King came north to Chicago with the Black Freedom Movement, Para ella, cuando Martin Luther King fue al norte de Chicago para hablar del movimiento, de su movimiento, I was a law student, a graduate student in law. ella era en ese momento una estudiante de grado de Derecho, And I thought, if I miss this chance to throw myself into the movement, I'll always regret it. y en ese momento pensó que si perdía la oportunidad de implicarse en el movimiento se iba a arrepentir el resto de su vida. And so I volunteered on the west side of Chicago, which is where the poorest black communities were. Y decidió enrolarse como voluntaria en la zona oeste de Chicago, donde está ubicada la población más desfavorecida, más pobre y negros. And Dr. King and his organizers called for a citywide rent strike against slum buildings. Do you know what I mean? Slum buildings? I don't know Slum what is buildings slum in buildings. that were not habitable, not Okay. livable, in which the owners were charging very high rents for terrible buildings. Sí, parece una huelga de impago de alquileres. La primera acción que se organizó en la ciudad tenía que ver con un llamamiento por parte del Dr. King a lo que parece un impago masivo de alquileres en edificios que estaban en condiciones ruinosas, por lo que ella cuenta. And we would go every night to people who lived in these buildings who had a meeting and tell them, listen to their description of their housing, which was not livable. Broken doors, no heating, rats and roaches, no hot water. Okay. Entonces ellos iban cada noche a estos edificios y hacían en una especie de actos asamblearios un ejercicio de transmisión de qué tipo de problemas de habitabilidad los edificios tenían, si no había calefacción, si las puertas estaban rotas, todas estas dificultades. And after the people in the apartments had made the list of everything that was wrong, the organizers would turn to me. I had a little armband that said legal. Y bueno, una vez que tenían las listas de todas las demandas, digamos, que se desprendían del conocimiento de esa mala situación en la que estaban los edificios, se dirigían a ella, que se identificaba con una banda en el brazo que decía legal. I knew nothing. Y ella no tenía una respuesta. And we would say, you can not pay the landlord, use your rent money to fix up the building, and decide to do it yourself or to hire people. It's up to you.
but we will prevent you from being evicted. Claro, lo que ellos les proponían es que dejaran de pagar el alquiler e invirtieran el dinero de sus alquileres en hacer las mejoras que los edificios requerían. O sea, era un llamamiento, una invitación a que ellos gestionaran esos espacios que habitaban de forma autónoma. A rent strike. Una huelga de alquiler, lo ha llamado. And it's spread across the city with the same message Bill is saying, that the people with the problems are the people with the solutions. Y esta huelga se difundió de una manera bastante amplia y el mensaje que hay detrás es el mismo para Bernardín que el que ha formulado hace un momento Bill, es la idea de que la gente que tiene problemas también tiene las soluciones. There's wisdom everywhere, and they could decide how to repair their housing and take it into their own hands. Que hay sabiduría por todas partes y que la gente es capaz perfectamente de tomar sus propias decisiones y de, en fin, gestionarse, ¿no? De manera organizada también. Vamos a ir pasando. Sí. Can I have the other book for a second, please? Which one? The Fugitive Days. Fugitive Days, please. Yeah. Sorry, didn't get it. Porque, bueno, traer a un pedagogo radical pues es interesante, como se ve, no estamos solos en el mundo, a los que nos puede interesar el conocimiento como ciudadanos, rompiendo con las jerarquías de expertos, como bien contaba Juan Carlos, con todas las fracturas y fragmentaciones, las generaciones de estatus diferentes que nos impiden tener visiones globales de las cosas y comprender que a veces, en efecto, el conocimiento está allá. Yo la reflexión que os iba a haber hecho era sobre la distinción entre información y conocimiento, pero después de esto, pues mejor me callo. Y lo que querría que entendiéramos es que si hay un texto que se titula Días de fuga, que habla también Bill Ayers en él y además cuenta su vida, es porque este hombre ha sido un fugitivo. No estamos solamente ante un buen pedagogo, sino una persona que tiene una biografía bastante excepcional. Corrían los años 60 finales, como él cuenta, y existía una organización estudiantil que estaba en pleno proceso de convergencia con otras asociaciones políticas radicales y peligrosas para el establishment americano, fundamentalmente pues ecologistas, hippies y también, por supuesto, negros. Y esa organización estudiantil que se llamaba Students for a Democratic Society, estudiantes para una sociedad democrática, tuvo una crisis en un momento dado y apareció un pequeño grupo de estudiantes activistas ya terminando las carreras y después de las carreras, que tenían un nombre muy curioso, que a alguien le puede sonar si conoce el tema de Bob Dylan, porque el nombre que se dieron, los Weathermen, los hombres del tiempo, está en realidad sacado de un verso de uno de los famosos temas de Dylan de los 60. Uno no necesita ser un hombre del tiempo para saber de dónde viene el viento. You don't have to be a weatherman to know where the wind comes from. Es un argumento muy fuerte, dicho contra todo ese establishment que decía, primero hay que saber para después actuar. Aquí hay una visión diferente del asunto. Quiero preguntarle a Bill Ayers, que es uno de los fundadores no solo de los Weathermen, sino después de su grupo clandestino en el que se convirtió muy rápidamente. Este liderazgo estudiantil, después de tomar el poder en la SDS, en Students for a Democratic Society, tomó la decisión de que lo único que se debía hacer en ese contexto era desaparecer del mapa y empezar a hacer actividades políticas clandestinamente dentro de nada menos la potencia imperial norteamericana en plena guerra del Vietnam. Esa es la historia que cuenta también un documental titulado The Weather Underground, o sea, los hombres del tiempo o el tiempo bajo tierra, clandestino. Bill y Bernardine fueron los líderes, digamos, probablemente más prominentes de toda esa organización, que a lo largo de los años 70 tuvo en jaque a la policía norteamericana y dio lugar a un montón de leyenda y literatura sobre cuál sería la próxima acción de los Weather Underground. Entonces le quiero preguntar a Bill por qué y cómo se convirtió en un activista y un activista clandestino en plena guerra del Vietnam en Estados Unidos. Bill, why did you decide to become an activist and a kind of a very particular clandestine activist for a while in your life? Which were the reasons for that decision? We were very moved and very fortunate, really, to be moved by the Black Freedom Movement in the United States, which was setting the moral agenda for the country. Ellos se sintieron muy concernidos, muy motivados y muy interpelados por el movimiento negro radical en Estados Unidos, que era el que estaba en ese momento, digamos, colocando la agencia más moral de las luchas de la época.
And when the war in Vietnam began, we moved very quickly using the same tactics and strategy to try to end the war in Vietnam right away. Y ellos, cuando empezó la guerra del Vietnam, se movieron con mucha rapidez para intentar calcar una estrategia que consiguiera paralizar la guerra del Vietnam como fuera. In the beginning, 80% of Americans supported the war in Vietnam. Al principio de la guerra, el 80% de la opinión pública apoyaba la guerra. But because of community organizing, because of activism, because of mobilizations, because veterans coming home and telling the truth, because of the Black Freedom Movement, very quickly, 3 years, Americans turned against the war. Pero a través de una labor de zapa, de autoorganización en comunidades, de difusión, también de los testimonios de los soldados que regresaban o que podían transmitir información y el apoyo del movimiento negro radical, pues digamos las cifras de apoyo empezaron a cambiar con rapidez en apenas 3 años. And what happened to me, and I think to us, is very typical of social movements. Y lo que les sucedió a ellos es muy habitual en el mundo de los movimientos sociales. Which is the more we acted, the more our eyes were opened. The more our eyes were opened, the more we acted. Y es que cuanto más se movilizaban, más se les abrían los ojos. Y cuanto más se les abrían los ojos, más se implicaban como activistas políticamente. And our imaginations began to expand. Y su imaginación comenzó a expandirse, a extenderse, a crecer. And we saw something very important, which is standing right next to the world we could see was a possible world, a better world, a more peaceful and a more just world. Y veían que ahí, al lado del mundo en el que ellos vivían, existía la posibilidad de un mundo distinto y de un mundo factible que era más pacífico y mejor. And with each expansion, our dreams expanded. Y conforme actuaban más, sus sueños de esa posibilidad crecían más todavía. In 1968, we had a rude awakening, Y en el año 68 tuvieron un despertar crudo, which is we had convinced people that the war was wrong, but the war would not end. y era que aunque habíamos convencido a la gente de que la guerra estaba mal, la guerra no iba a detenerse, iba a seguir adelante. It was a crisis for democracy, it was a crisis for the peace movement. Y eso implicaba una crisis de la democracia y una crisis también del propio movimiento pacifista. And because we couldn't stop the war, we chose many different avenues. Y como no podíamos parar la guerra, decidimos tomar caminos diferentes entre sí. And we decided, with the genocidal assault against Vietnam, with the murderous assault against the Black Freedom Movement, we decided that we would build a clandestine organization and take the war to the war makers. Y nosotros decidimos que en una situación en la que estaba habiendo prácticamente un genocidio en Vietnam y al mismo tiempo una masacre del movimiento negro radical en Estados Unidos, la decisión que nosotros tomamos es convertirnos en un grupo clandestino y desde ahí plantear una lucha por cambiar la situación. We had two inspirations. The first was the Underground Railroad in the United States history, which was a clandestine force of volunteer people who helped runaway slaves come from the south to the north to freedom. Tuvieron dos fuentes de inspiración. La primera fue un movimiento clandestino de ayuda a los esclavos que buscaban la liberación en el siglo XIX y encontraban redes de apoyo probablemente pues de las zonas federales de Estados Unidos del Norte, ¿no? De apoyo a la liberación de esclavos. And we saw a world in flames in resistance to the United States empire. Y también se inspiraron en un movimiento contrario al imperialismo norteamericano que estaba entonces pues, en su momento de esplendor. Which was now killing 6,000 people every week. Que en ese momento estaban masacrando 6.000 personas diarias en la guerra del Vietnam. And so we decided that we would disappear and build an invisible apparatus. Así que tomaron la decisión de desaparecer y construir un aparato invisible. To show what the Vietnamese were also showing, which was that the most powerful country in human history, militarily powerful country in human history, was also very vulnerable and weak. Y mostrar así lo que el propio pueblo vietnamita estaba mostrando de alguna manera también, y es que la potencia militar más poderosa de la historia era, sin embargo, vulnerable desde otro punto de vista o en algún otro nivel.
And the beginning of the Weather Underground was a tragic accident in which 3 of our comrades were killed. And at that point, we regrouped and remobilized and decided that we would carry out public, intentional activity, destruction of property. Y el origen concreto de la emergencia de los Weather Underground fue un accidente trágico en el cual murieron 3 miembros de la organización y en ese momento decidieron tomar algún tipo de acto de represalia en forma de un ataque a la propiedad. Accompanied by very wordy communiques. Very wordy, filled with lots of words. Too many Okay, words. communicates. Too Que era talkative. una empresa muy... Each action was accompanied by okay. very wordy, long. Y explanations. cada actividad que hacían, cada acto que hacía los Weather Underground, acto de, pues digamos, con explosivos, etcétera, iba acompañado de una perorata, una declaración de intenciones y una justificación bien larga de texto, ¿no? Even though the actions we thought spoke for themselves. Aunque estaban convencidos de que los actos que hacían hablaban por sí solos. I want to say one other thing. In addition to being inspired by the Underground Railroad, we were inspired by the Spanish comrades we met at international meetings in 1968 and 1969, who were themselves clandestine. Y también quiero aclarar que además de esa fuente de inspiración en la red clandestina de apoyo histórico a los esclavos, también se apoyaron en hispanos en Estados Unidos que en ese momento, ya en los años 60, estaban en organizaciones de tipo clandestino. Bernardine was put on the 10 most wanted list by the Federal Bureau of Investigation, the most wanted fugitives. ¿Cómo? Eso no lo he entendido. Bernardine, Que ella es una de las que ella llegó a ser una de las fugitivas más buscadas de Estados Unidos, aquí donde la tenéis. and in the only time J. Edgar Hoover, who was the head of the FBI, the only time he and I ever agreed is that he declared that Bernardine Dorn was la pasionaria of the lunatic left and the most dangerous woman in America. Bueno, os traduzco para que aplaudáis todos comprendiendo igual, que lo único que él estaba de acuerdo con Edgar Hoover, que es el directivo, el organizador del FBI en ese periodo en Estados Unidos, este importante represor, es que él en una ocasión la denominó a ella la pasionaria del movimiento alternativo norteamericano. The lunatic left. And the surprise for us was that everyone loves an outlaw. At least the United States loves an outlaw. Of course. Yes. Y que dice que bueno, que una parte interesante es que en la cultura norteamericana los fugitivos son bien vistos, ¿no? Tienen su prestigio. And so even though people disagreed with us on the left and in the movement, everybody took down the wanted posters from the post office for Angela Davis and Rap Brown and me and put them up on their windows saying, "Welcome here." Y sucedía entonces que la gente iba a al post office, a las oficinas de correo, y cogían los pósters en donde estaban Angela Davis o Rap Brown o ella y los ponían en los cristales de sus casas y ponían bienvenidos. And so even though we were fugitives for 11 years, no one ever turned us in. De suerte que en 11 años que fueron clandestinos, nadie nunca los delató. We're happy to talk about the past in any way that you'd like to, but for us, we're not nostalgic for the 1960s. We are living now, and whatever happened in the 1960s was prelude to what we must do now. Y no quieren dar ninguna impresión de ser nostálgicos ni aquí abuelos cebolletas contando batallas del pasado. Ellos viven el presente y entienden que los años 60 fue un periodo que es importante conocer porque es el preludio de la situación que vivimos ahora. At that time, the United States was the greatest purveyor of violence on earth, and it was conducting a genocidal war in Vietnam and a murderous assault on the Black Freedom Movement. En aquel tiempo Estados Unidos había desatado una guerra genocida contra el pueblo vietnamita, era el gran representante de la violencia a escala mundial y también en el interior de Estados Unidos el masacrador de un movimiento social pues como fue el de los negros organizados en distintas organizaciones.
And today, the United States is the greatest purveyor of violence on earth, and it must be stopped. Y hoy día Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor o suministrador de violencia a escala mundial y eso es algo que tiene que ser parado, detenido. Aggression in several countries, and at home, even though there's not an assault on the Black freedom movement as such, every 36 hours, a black youth is shot by the police. Every 36 hours. En el mundo tiene varios conflictos abiertos, pero también dentro de Estados Unidos, aunque no existe una represión organizada contra un movimiento de liberación de los negros, hay una forma organizada de criminalidad por parte del Estado, porque cada 36 minutos en el país, horas, perdón, estaba yo. Cada 36 horas un joven de color negro es asesinado en el país. I said too much, sorry. In any case, la lucha continúa. La lucha continúa. Si os parece, a partir de este punto, nos gustaría que, pensando alguien que pueda tener interés en hacer una pregunta, veis que Bill y Bernardine tienen dos temas. Nos gustaría que pudiéramos hablar un poco de los dos, todavía más con ellos. Tienen un pasado militante activista bastante radical y con un montón de vida y mundo interior ahí. Hay ideas que podrían hablarnos de por qué más había en juego, además del pacifismo, pero también está la otra vertiente de estos dos pedagogos radicales que, digamos, tienen una fama mundial, sobre todo Bill, pues por su planteamiento de para qué, cómo y qué el conocimiento, ¿no? Y la transmisión entre ciudadanos. Entonces, pues, si os parece... ¿Hay gente que se anime a...? ¿Sí? ¿Estáis pidiendo por ahí o no? Sí, me alegra mucho porque me parece que es importante que lo que hemos estado abajo, en los pozos, apenas hemos tenido posibilidad de comunicarnos. Me refiero a lo que hemos estado en la lucha popular y por eso me alegra. Y me parece que esto es una posibilidad muy grande, que Pablo nos lo expresó este verano cuando estuvo en la Uniposible, que la dificultad es que las luchas más significativas que hemos hecho aquí en este país no son conocidas en el ámbito nacional. Por ejemplo, el próximo sábado yo voy a ir a Grazalema. Grazalema es el pueblo donde nació Sánchez Rosa. Sánchez Rosa era un gran maestro anarquista del siglo XIX, analfabeto. Vamos a celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Sánchez Rosa. Este hombre que fue capaz de escribir la gramática del obrero para que la gente supiera defenderse, que escribió la aritmética del obrero y el abogado del obrero. And the arithmetics of the worker and the lawyer of the worker. Books. Libros con 15 y 20 ediciones cada uno de ellos, que no se encuentran al acceso de la gente, pero que están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, por lo cual fue condenado este gran maestro. Este gran maestro anarquista y pacifista fue fusilado en el año 36 en Sevilla. Este maestro lo hemos recuperado a partir de los años 80 y lo hemos recuperado mostrando que un grupo de mujeres analfabetas que había conseguido el graduado escolar eran capaces de investigar y sacamos un libro sobre este hombre en los años 80. Me callo para que podamos compartir más experiencias, pero estoy muy contento de que podamos unir luchas tan distantes, pero por otro lado tan próximas. Gracias. Thank you very much. You know, I think the struggle over history is always part of a movement. The struggle to tell the truth, to unearth the hidden and the repressed. La lucha por la historia es siempre una lucha por sacar a la luz lo que no es conocido, lo que el poder se encarga de que no sea conocido. Y Because, for example, in the United States, the war to explain the Vietnam War has been going on for 50 years. Por ejemplo, en Estados Unidos la guerra por definir y por explicar la guerra del Vietnam lleva 50 años ahí y no ha terminado. And the United States government announced recently that they're going to spend $30 million to commemorate the Vietnam War of 50 years ago.
El gobierno norteamericano, por ejemplo, ha decidido ahora que va a hacer un gasto de $30 millones para conmemorar una guerra de hace 50 años. with little or no mention of the anti-war movement, or most importantly, the veterans who were the heart and soul of the anti-war movement. Y evidentemente en esa historia no va a haber espacio para todo el movimiento pacifista y para las propias víctimas que fueron la base de la propia de la toma de conciencia de la población norteamericana, ¿no? One of the most important struggles of the last 2 years in Chicago, where we come from, Una de las luchas más importantes en los 2 últimos años en Chicago, de donde ellos vienen, was the teachers' strike, which really was a community strike against starving the schools and austerity in the public schools. fue una huelga de maestros que en realidad se convirtió en una huelga de más relieve e importancia contra las políticas de austeridad en las escuelas. So the teachers had already negotiated the increase in their salary and their pensions, Los profesores estaban ya negociando los aumentos en sus salarios y en sus pensiones, but they went on strike because of the conditions of teaching in the public schools as part of the austerity drive to privatize the public schools. pero a pesar de que sus condiciones estaban en proceso de mejorar, sus condiciones de trabajo, fueron a la huelga por la situación de privatización con todas las consecuencias que eso tenía en las escuelas públicas. And even with the hardship for mothers and parents of young children of having a school strike, Y a pesar de las dificultades que había para los padres y las madres de mantener esta iniciativa de huelga en la escuela pública, the communities and the parents and the families all supported the strike. las comunidades, las familias, los vecindarios estuvieron de acuerdo en respaldar la huelga. And at least in the United States, we are dealing with a massive effort to destroy the public space and public institutions. En Estados Unidos estamos en este momento enfrentándonos con esto de cómo que hay una iniciativa para destruir las escuelas y en general las instituciones públicas, By starving them of resources on the one hand privándolas de recursos por un lado and using the public money to fund private schools Y and private utilizando- options. y utilizando, sin embargo, a cambio el dinero público para financiar escuelas privadas o iniciativas privadas. And let me add, apropos of this teacher strike, which was really a social movement disguised as a labor conflict. Y quiero añadir que este conflicto de los profesores, de los maestros, era realmente un movimiento social presentado con la apariencia de un conflicto laboral. It takes me back to what I began by saying that, when you become a teacher and you look in your classroom, you realize there's wisdom in the room. Y eso le hace volver a la imagen que quiso transmitir al comienzo, de que cuando uno entra en un aula de niños, de estudiantes, ahí dentro ya hay conocimiento, hay sabiduría. And that's only one lesson. Another lesson is that education does not take place exclusively in schools. La segunda, obviamente, es que el aprendizaje, el conocimiento no se produce solamente en las escuelas. Education takes place everywhere because living is learning and learning is living. They're identical. La educación se produce en todas partes porque la educación es vida y la vida es educación, de manera que están entremezclados entre sí e interactúan constantemente. But the lessons of that struggle and so many struggles we've been involved in are multiple. I mean, the lessons are many. Las lecciones de las actividades, de las protestas, de las movilizaciones en las que ellos han estado implicados son muchas, porque los aprendizajes de las movilizaciones son muchos. And to repeat, the first is that every human being is valuable. Every human being is of incalculable value. Y la primera de todas es que en los seres humanos hay valor y la cantidad de valor que hay en cada persona es incalculable. Each of you, each of us is the one and only who will ever walk the earth. Todos y cada uno de nosotros somos las personas que estaremos y andaremos en el mundo, ¿no? There will never be another one just like you. No habrá nunca ningún otro como cada uno de nosotros. And that should make teachers approach their students with awe and humility. Y eso debería hacer a los profesores acercarse a los estudiantes con humildad y And reconocimiento. I'm sorry. Sorry. And paradoxically,
you are like everyone else. I'm like everyone else. In that we share a human culture, we share a human experience. Y la paradoja es que al mismo tiempo todos compartimos una cultura, una misma cultura, como seres humanos, tenemos una serie de elementos en común, culturales todos por ser humanos. Another lesson from that struggle and so many struggles is that we are living in history. Otra de las lecciones es que vivimos en la historia. It may seem that we're at the end of history and everything that happened led just to today. Podría parecer que la historia termina aquí, que somos lo último de un tiempo y que ya después de nosotros se ha terminado todo. But it couldn't possibly be true. Pero eso no podría ser cierto, no sería Because verdad. we're swirling through history, we're living in an ongoing world. Porque hay un movimiento en la historia y nosotros estamos ahí, en el ir y venir de la historia. And what you do or don't do makes a difference. Y hacer o no hacer es diferente, marca una diferencia, es distinto hacer que no hacer. And the radical lesson that I try to teach my students, that I try to learn for myself, is you don't need anyone's permission to interrogate the world. Y el mensaje radical y la propuesta radical de su concepción de la pedagogía es que uno no necesita pedir permiso para interrogar al mundo. And Bernardine just whispered to me, and it's true, Y Bernardín le ha dicho al oído, y tiene razón, that it points to something else, which is the idea that education is for 6-year-olds to 18-year-olds or 6-year-olds to 24-year-olds is nonsense. que esa manera de concebir la educación como que es de los 6 a los 18, de los 6 a los 24, que es absurda, no tiene sentido. Education takes place throughout your life, and the more we're aware of that, the more we can organize ourselves to always be learning, always be taking in new things, always be talking to one another in dialogue, because we're living in history and what we do or don't do does make a difference. Y la educación, por lo tanto, sucede a lo largo de toda la vida y cuanto uno más consciente sea de eso, mejor para comprender que es bueno y es importante organizarse para encontrar la manera adecuada de comprenderse, conocer, aumentar el conocimiento por el diálogo entre todos, porque vivimos en la historia y entre hacer y no hacer hay una diferencia. Vamos a ver. Barack Obama. No translation needed. ¿Qué ha dicho? No. Vale. La primera campaña de cuando Barack Obama se presentó a las elecciones, le acusaron de ser un radical porque había sido amigo tuyo o habíais compartido militancia. Eso por lo menos llegó aquí a los medios de comunicación. ¿Y cómo llegó a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué transformación hubo ahí o qué cambio? Hay un partido emergente ahora que también no le puede interesar. He became president of the United States because he was associated with me. Pues ya sabéis que llegó a presidente de Estados Unidos porque tuvo que ver con él. Nonsense, yes. I want to say two things about three things really about Barack Obama. One, go ahead. Va a decir tres cosas sobre Obama. It is true that we are neighbors of Barack and Michelle Obama. We live 2 streets away. Es cierto que conocen a Barack Obama y a Michelle, vivían muy cerca, apenas a un par de calles de distancia. It's true that we knew one another in many dimensions in Chicago. Y que se conocían bien a muchos niveles en Chicago se han conocido. And we worked on certain projects together. Y que trabajaron en algunos proyectos juntos. And it's true that he was a community organizer on the South Side before he went to Harvard Law School. Y que él era un activista local, un community organizer en la zona sur de Chicago antes de convertirse en candidato a la presidencia o de entrar en la carrera política. And it's also true that he's a very intelligent and compassionate person personally. Y que en términos personales es cierto que él es una persona de gran corazón y entrega. Yeah, and the thing that we used to say to each other is I would always say to Bernardine, he's such a smart guy, such a nice guy, but very ambitious. I think he wants to be mayor of Chicago. Pero él siempre le dice a ella, no, este es la verdad una persona de grandes capacidades y muy preparada, pero qué ambicioso, qué grado de ambición, que lo quería todo, no sé qué al final que ha dicho, de ser el alcalde de Chicago, ¿no? Sí.
That's the limit of my imagination. Ah, pero que él solo imaginaba que querría ser alcalde de Chicago. No se podía imaginar que la ambición fuese tamaña, ¿no? But that's not the limit of his ambition. Ese no es el límite de su ambición, como se ha visto. But the point is that Barack Obama, during the 2008 campaign, said of himself, I'm a moderate, middle-of-the-road, pragmatic politician. And that was true. Pero lo que sucedió es que en la campaña del 2008 él se presentó a sí mismo como una persona moderada, pues digamos convencional, del mitad de la pragmático, y que también eso es cierto. But the right wing looked at him and said, no, he's a secret Muslim who pals around with terrorists and has socialist ideas. Pero la derecha, en cambio, aprovechó esa autocalificación para decir, no, este en realidad es un musulmán radical, escondido, que tiene vínculos con socialistas y con radicales como ellos, ¿no? And the liberals and some progressives looked at him and said, I think he's winking at me. Y algunos liberales incluso llegaban a decir que lo que estaba era guiñándoles el ojo. He wasn't winking. Y no estaba guiñándolo. And we feel, number one, we feel that Barack Obama is doing exactly what he said he would do. He's sitting in the chair of empire. Y que Obama está haciendo realmente justo lo que dijo que quería hacer, que era sentarse encima del trono del imperio. So in that sense, he hasn't disappointed us. En ese sentido no nos ha decepcionado. But we also believe that too many of our country people, men and women, No, es que too many Americans spend their time looking at the White House and the Congress, which we call a medieval auction block, and looking at the sites of power they have no access to, wishing they would do the right thing. Que mucha gente... es que no me he entendido. Esto no lo he entendido. Perdón. What I'm saying Se me ha is- ido. I'm Can you sorry, repeat? I apologize. No, it's my fault. Too many people spend too much time Demasiada looking at power. Claro, que hay mucha gente que dedica todo su tiempo solamente a mirar el poder, donde están los grandes, digamos, lugares del poder, But it's power they have no access to. pero es un poder al que no tienen acceso. Meanwhile, we do have access to the street, the community, the workplace, the school, the classroom, the university, and so on. Mientras nosotros sí tenemos acceso a lugares como la calle, la comunidad, la escuela, los espacios públicos. And rather than begging the king or the president to do the right thing, our argument is build power from below, because real change comes from below. Y en lugar de implorar al poder que cambie las cosas y nos arregle la vida, lo que tenemos que hacer es organizarnos para construir un poder que podamos definir nosotros y hacer nosotros mismos. I have to say that unlike you, we have no tradition of, in the United States, is only a two-party system. A diferencia de nosotros, ya no tanta, pero a diferencia de nosotros históricamente, los norteamericanos han tenido un sistema bipartidista muy consolidado. So for better and for worse, we never had a Labor Party that made any gains on the national level and never had a popular party that represented the economic needs and the social needs of equality and justice. De manera que, para bien o para mal, Estados Unidos no ha tenido una tradición de construir un partido socialista o un partido de los trabajadores, ni tampoco realmente un partido del pueblo, de las demandas del pueblo, que colocara en el centro de la agenda las necesidades de justicia e igualdad. And so at the local level, for mayors of cities right now, there are some new forces that are putting progressive candidates into office in Seattle, in New York City, in Mississippi, and so on. A escala local empiezan ahora a darse casi por primera vez movimientos para situar candidatos pues de la izquierda o progresistas, pero en lugares concretos como puede ser Seattle o Nueva York, etcétera, ¿no? And so, from our point of view, the United States is a declining economic and political power Para ella, Estados Unidos no es más que una potencia económica y política en declive in the world, a escala mundial, but the dominant, overwhelming military power. pero que sigue siendo, con diferencia, la gran potencia militar mundial. A very dangerous
combination. que es una combinación muy peligrosa. And therefore, Obama will be remembered as the president of at least 8 wars right now. De manera que Obama pasará a la historia como todavía el presidente de 8 guerras que ha habido durante su mandato. Más palabras. Aquí había que una mujer me ha pedido expresamente, Bernardín, que una mujer haga la siguiente pregunta. Muy bien. Adelante. No, una cierta precisión sobre los hechos a hacer. Cuando hay objetivos comunes, ¿se conseguirán o no? Pero cambia ya la vida. Te la cambia a ti, particularmente. Y ya socialmente. Y era esa precisión. Y si hay sentido de la realidad común, te la cambia mejor. No, es que estás planteando algo. Este país yo creo que es bastante parecido a Norteamérica, que se expresa de otras formas. Aquí no es antisocialista, como es conscientemente en Estados Unidos, pero no era tampoco la masa de la población. Es que situemos dónde estamos. Revolución, que anteriores revoluciones, porque siempre, ¿cuáles han sido los resultados? A mí me da mucho más pasmo lo que está sucediendo en Rusia, lo que está sucediendo en China, en un montón, que en Estados Unidos, que son los republicanos. Y yo en cuanto a Obama pienso en términos democráticos, toda la población, la mayor, la vieja, la que vota y la que es, me parece lo mejor que hay. Y si no, ahí tenemos al poco que ha podido hacer, cambia la sanidad, no sé qué ha tenido, y los republicanos me parece que vuelven. Y los republicanos sí que han hecho por primera vez barbaridades y ha roto todo consenso desde después de la Segunda Guerra Mundial. La invasión, lo peor, muy similar, y por eso tienen tan en común. Es la dictadura del mercado pura y dura. I think that when you talk about who is killing the most people, who is bombing the most people, who is invading the most countries in the world, we have to look, you know, there's more than one purveyor of violence in the world. I agree with you about that. But I think that our choices between the Democratic Party and the Republican Party are very close. They're both the party of Wall Street and the party of war. Sí, ella, Bernardín, nos dice que, bueno, cuando te pones a pensar en cuál es el país que está invadiendo más, matando más gente o interviniendo en más conflictos, pues es verdad que puede ser que en ese contexto todavía Obama es la mejor opción, pero que lo cierto es que en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Partido Republicano están muy vinculados, representan el Partido de Wall Street y el Partido de la Guerra, los dos, por igual. Yeah, so one of them wants to dominate the world because America is the best, and one wants to come with humanitarian values through drones and bombs and troops. Uno de ellos trata de dominar el mundo sobre la premisa de que América es lo mejor, mientras que el otro trata de hacer valer los derechos humanos a través de drones, bombas, este tipo de intervenciones. And both parties are really involved in controlling oil and natural resources. Y los dos partidos están igualmente interesados en el control de los recursos naturales, especialmente del petróleo. And markets, the control of markets through economic agreements that are coercive. Y controlar los mercados a través de acuerdos económicos que son coercitivos en última instancia. But I have to agree with you that at the end of the day, one day a year, I hold my nose and vote for the liberal. Sí, que ella, después de todo, es verdad que cuando corresponde se tapa la nariz y vota a los liberales. But with no expectations. I agree with Bill that we have to build our power from below. Pero que no tiene ninguna expectativa o no espera nada de estos partidos, sino que está de acuerdo con Bill en que el poder hay que construirlo desde abajo. Every important change in American life came from social movements that pushed people in power to at least make moderate reforms. Cada cambio importante que ha tenido lugar en Estados Unidos ha venido de la mano de los movimientos sociales que han presionado por colocar a la gente en el poder. I have a question.
But just is there two, but very quick, very short. No, don't worry. We have they're short. One is violence. What did you think about violence in the 60s? What do you think today about the role of violence, or the necessity, or the interest in or against? The other. Can't we do that one first? Yeah. Okay, thank you. Well, you know, we were characterized as being very violent people, but we were not violent people. We had decided to, as I said a minute ago, we had decided to do public destruction of property in the face of 6,000 human beings being murdered every week. 6,000. With Sí. no end in sight. Ellos no optaron de partida por la violencia, aunque han sido categorizados como violentos, sino que su propósito era hacer actos de destrucción masiva de la propiedad privada en un contexto en el que 6.000 personas habían muerto y no parecía que morían semanalmente y no parecía que aquello fuera a tener fin. So we are often asked, you know, why did you turn to violence? But meanwhile, John McCain, a war criminal, runs for president. He's never asked that question. He was actually killing people. Les preguntan a ellos que por qué optaron por la violencia, pero lo cierto es que John McCain también compitió por la presidencia de los Estados Unidos y él también había matado a mucha gente en la guerra y nadie le ha hecho a él esa misma pregunta. And if you see this book, Fugitive Days, you'll see that we don't glorify violence at all. We don't think that it's the clearest form of resistance at all. Si vosotros veis el libro de él, El Días de Fuga, uno de los libros que tenemos hoy aquí en la mesa, comprenderéis que para ellos la violencia no era necesariamente la respuesta, no lo era en realidad en absoluto. But on the other hand, I believe very strongly that violence exists in certain social relations, whether it breaks out or not. Pero de alguna manera él cree que la violencia existe en determinados contextos o relaciones sociales con independencia de la voluntad que uno tenga o del deseo que uno tenga respecto de eso. And when those on the bottom or those who are trying to be free resort to violence, it's always them who are blamed rather than the social situation that put them on the bottom. Y en realidad el recurso a la violencia por parte de quienes están abajo y tienen que actuar con resistencia frente al poder es la única opción en muchas ocasiones, es la única manera de sobreponerse a situaciones de dominación. So when we were part of the clandestine organization taking these actions, the Weather Underground, Cuando ellos eran parte de esta organización clandestina que llevaba a cabo estos actos, the Catholic left activists, the anti-war Catholic activists, los activistas católicos contra la guerra, priests and nuns and lay people, ¿qué? curas, Priests and priests and nuns. You said nuns, priests and nuns? priests ¿Qué? and nuns, Claro, la and izquierda also católica. Catholic citizens, lay people. Okay. Laicos y curas y monjas, la izquierda católica. Were breaking into the draft boards, what we call draft boards, that were conscripting young people to fight in Vietnam. Los papeles, Breaking papeles. para los soldados que se alistaban. Los Yes. papeles de reclutamiento, ¿no? Debe ser. Los And papeles. making homemade napalm and burning the draft files, destroying the draft Hacían board. hogueras con estos papeles de reclutamiento, supongo que es como se llama, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Yes, and then Pan casero. Hacían napalm napalm. casero. Uh-huh. Okay, napalm. You say Making their napalm. own napalm, yes, yes. That's And very then imaginative. and then Father Berrigan, Daniel Berrigan, and Philip Berrigan, and Mary Moylan, nun, all became fugitives like us. Y claro, lógicamente se convirtieron todos estos en fugitivos como ellos, ¿no? Haciendo napalm casero era de esperar. And the Black Liberation Army was an outgrowth of the Black Panther Party, who also became fugitives. Todos se convirtieron en fugitivos, los Black Panther, todos los que habían estado de alguna manera implicados en este tipo de cuestiones. But I think we were fortunate to be, and in 3 years of time, 3 years of when we were underground, there were 20,000 political bombings in the United States against property.
Pues hubo en este tiempo, en los 3 años que ellos estuvieron implicados en esto, hasta 20.000. You said 20? 20,000. 20.000 actos contra la propiedad en diferentes lugares de Estados Unidos relacionados con este tipo de protestas. Of which the Weather Underground took credit for 15 or 16. Mientras que a los Weather Underground se les vinculó pues con unos 15.000 más o menos. So it was a mass response, anarchistic, not centralized response to stopping the war and justice within our society. Así que se trató de una respuesta masiva y que no estuvo en ningún caso centralizada y ella lo ha llamado una respuesta anarquista frente a una situación percibida de manera muy generalizada como injusta, ¿no? La guerra. And most of our lives, including when we were very young and including as recently as last month, we engage in nonviolent direct action. Y ellos a lo largo de toda su vida, en el pasado como en el presente, hasta ahora mismo y todavía hoy, siguen fuertemente comprometidos con una forma de acción directa no violenta. And for us, the rhythm of activism is easy to say and difficult to do. Y en realidad el activismo, el buen ritmo del activismo es fácil de plantear pero difícil de llevar a la práctica. It involves opening our eyes and paying attention, Implica abrir los ojos y prestar atención, not once but every day, continually, trying to see the world more complexly, more dynamically. y no hacer esto una vez, sino hacerlo constante y recurrentemente, es abrir los ojos y comprender la complejidad y actuar, digamos, y responder adecuadamente, a aprender de ella, ¿no? And then second, we must be astonished at everything we see. Y después tenemos que tener capacidad de perplejidad ante lo que vemos. We must cultivate the sense of astonishment. Tenemos que cultivar la sensación de perplejidad. Both at the pain that human beings visit upon one another. We're astonished at the pain and suffering people visit upon one another. Nos tiene que producir perplejidad el sufrimiento de los humanos y el sufrimiento que nos infligimos los humanos unos a otros. And we're astonished at the beauty and the love and the ecstasy everywhere. Y también, evidentemente, quedarnos perplejos ante la belleza de la naturaleza, de la vida y de todo. Y del And amor. then we must act. Y después tenemos que actuar. And acting could take many forms, but we must do something. You can't just sit on your couch and say, I'm a pacifist or I'm nonviolent. You must do something about what you see. Y actuar implica hacer, no quedarse quieto después de la perplejidad y decir, bueno, es que yo soy pacifista y me quedo aquí sin hacer nada. Algo hay que hacer, aunque haya formas diferentes de hacer. You must make theater, make art, do something. Uno tiene que hacer arte, hacer algo, hacer el amor, supongo que también, make love as well. Sorry, that was Make mine. love, exactly. And fourth, and this is something we learned through bitter experience in a short period in 1969, 1970, the fourth step is you must doubt, you must rethink, you must question whether what you did was worthwhile. Y el cuarto nivel que practicaron mucho ellos a finales de los años 60 y dejaron bien claro es que también uno tiene que dudar, tiene que replantearse lo que está haciendo, cómo está viendo las cosas y constantemente entrar en la duda. If you don't doubt, you become dogmatic and self-righteous. Si uno no tiene dudas, se convierte en dogmático y Self-righteous. self-righteous. Arrogant. Arrogante, sí, claro, Sí. soberbio. And so that's it. It's simple to say, hard to do. Pay attention, be astonished, act, doubt. Repeat for a lifetime. Bueno, pues esta es la fórmula que nos ha traído Vilayers esta noche aquí. Abrir los ojos, sensibilizarte y poderte quedar perplejo, después actuar, pero finalmente también dudar. But that said, in saying that we have no regrets for trying our best to stop a genocidal war, Y todo esto recalcando una vez más que no sienten ningún remordimiento por haber intentado paralizar un genocidio como el de la guerra del Vietnam en Estados Unidos. I think that we use the language of revolutionary war and the language of war
too easily. Cree, sin embargo, que utilizaron el lenguaje de la guerra revolucionaria y el de la guerra con demasiada soltura. We were taken, of course, with the revolutionary wars of national liberation in Africa and Latin America, South Africa. Se sentían solidarios con las guerras revolucionarias de ese momento de descolonización en África o de liberación nacional y revolución social en América Latina. But I think now when I read the declaration of war that I said and wrote, Pero ahora cuando relee una declaración de guerra que redactó ella entonces, that we didn't account for the horror of war, no tuvieron en consideración suficientemente el horror que implica la guerra. and my own deep longing for peace. Ni tampoco su profunda reclamo y nostalgia por una verdadera paz. So go to question 2, although we probably discouraged you by going on so long on question 1. But okay. No, we don't need it. No, I mean, if there is another question, please go ahead, somebody. Vale. Hola, ¿me autotraduzco? Sí, habla Vale. tú de Bueno, explico primero en castellano. Soy profesora de secundaria. Creo que dentro de poco vamos a tener la oportunidad, y tengo toda la esperanza de que así sea, de reconstruir el sistema educativo. Y mi pregunta va dirigida a cómo liberamos la educación pública, que está financiada por el Estado, de la influencia del Estado. Entonces, es una pregunta un poco compleja. It's like the question I'm going to ask is a bit complex, but I think it's a very interesting question. And We'll be the judge of that. okay. No, I mean, interesting for the future of, I don't know, of this country. The time will come soon when I think things are going to change politically here, and we're going to have the chance to rebuild our educational system. And I was wondering if there's, like, how can we free public education being financed by the state from the influence of the state? It's a great question and a complex question. You're right. Oh, you go ahead. No, she said it in Spanish first. Yes. Yeah. No, Dice que es una pregunta muy buena y en efecto una pregunta compleja. It's a great and a complex question, and my answer is that it's a contradiction that will never be resolved. Y es porque se trata de una contradicción que nunca se podrá resolver. And that's why in my own work in Chicago, I work in schools, but I work outside of schools. Y ese es el motivo por el cual él en Chicago trabaja dentro de las escuelas, pero también fuera de las escuelas. I want to fight for public education to live up to its greatest dream, its greatest possibility. Él apoya la educación pública para que ésta alcance el máximo de sus posibilidades. But I have no illusions that it's going to be free of the state and free of those repressive influences. Pero no se hace ilusiones de que se vaya a liberar del todo de la influencia y del carácter represivo que implica que esté en manos del Estado. It's one site of the struggle for change. This public education is one site where we fight out what it means to be human. How do we ask the question, what does it mean to be human in the 21st century? Es uno de los lados, de las caras de la lucha ciudadana, la de definir y llevar a sus máximas capacidades una educación pública. Es parte de una pelea por ser ciudadano y ser parte del mundo en el que vivimos. Our son Malik, who has been a middle school teacher, bilingual math science teacher for 10 years in a city. Who? Malik, our son. Malik Arsan, que ha sido un profesor de... your son. Our son, su hijo. Sí. Ok, que su hijo, que ha sido profesor de educación durante años en Chicago. Se me ha ido. Yes. Malik is a brilliant teacher. We love visiting him in his classroom. Que es un muy buen profesor y ellos le visitan, les gusta mucho ir a verle dando clases. He works in a oppressed school with no supplies, very little support, and with a large population of kids from Latin America, mostly Mexico, but all over the world. Que trabaja en un colegio duro con gente humilde, sin apenas recursos, sobre todo hispanos, uno se puede imaginar. And whenever I say to him, Malik, you're a great teacher, he says to me, don't say that, Pops. I'm just a teacher trying to be a better teacher.
Cuando él le dice, Malik, eres muy buen profesor, el hijo le responde, papá, yo soy solamente un profesor que intento ser mejor profesor. And he says, I've come to terms with the fact that I am 75% an agent of the state. Y que él dice que ha llegado a convencerse de que él en realidad en un 75% es un agente del Estado And I'm 25% a free agent. y solo un 25% un sujeto libre. And I'm going to make that 25% come to life. Y voy a hacer que ese 25% se haga realidad, se exprese al máximo. But you can see that you can have an educational system without winners and losers. Pero en cualquier caso uno por lo menos puede tener un sistema educativo que no tenga ganadores y perdedores. Where everyone is encouraged to work from their strengths and from their talents. En el que todo el mundo recibe el incentivo para sacar lo mejor de sí mismo. So we always say, for example, look what the president and the secretary of education and the mayor of Chicago, where they send their children. Y no hay más que ver a dónde llevan el presidente de Estados Unidos o el alcalde de Chicago, el vicepresidente a sus hijos, Small classrooms, a clases pequeñas, well-trained and well-resourced teachers, con profesores bien pagados y con buena formación, many libraries within the school, muchas bibliotecas en el colegio, lots of art teachers, Muchas- theater, arts, drama, literature. muchos profesores de la parte, digamos, artística, literatura, teatro, artes plásticas After-school activities and sports. y clases, digamos, cursos o actividades extraescolares, de deportivas, etcétera. Because if children or adults, I think, feel that they're good at something, even great at something, Porque si los niños tienen conciencia y creen que pues, pueden ser buenos y se ven siendo buenos en algo, o mejores, incluso muy buenos, then they're likely to learn, catch up in other subjects. entonces están en mejores condiciones para, digamos, alcanzar buen nivel en otras disciplinas o en otras actividades. And we saw that, for example, in Venezuela, where adult education was as important as childhood education. Y eso es algo que ellos vieron en Venezuela, por ejemplo, donde la educación para adultos tiene tanto relevancia y recibe tanta importancia como la educación para menores, para niños. So why should a school be empty after 3 o'clock? De manera que, ¿por qué se tienen que vaciar las aulas después de las 3 de la tarde? It could be a place that's filled with adults and children doing other activities and learning. Son lugares que podrían perfectamente combinar una educación para menores y una educación para mayores, todos conviviendo allí. So I feel a responsibility to fight for public education. De manera que él siente una responsabilidad de pelear por una educación pública. And to note that in a democracy, what the privileged people have for their children, what Bernardine described the president having for his children, Que en una democracia lo que la gente con privilegios tiene es justo lo que le ha descrito su mujer, ese tipo de educación. should be our aspiration for all children. Y esa debería ser nuestra aspiración para todos los niños. And if we don't believe that or fight for that, then we are undermining democracy at its heart. Y si no luchamos por eso y nos comprometemos en una lucha por eso, lo que estamos haciendo es degradar la democracia en su núcleo mismo. But I always want to keep a distinction in this contradiction Pero a mí me gusta siempre establecer una distinción en esta contradicción between education, which is always about opening minds, opening doors, asking the next question, entre educación, que es siempre sobre abrir ojos, abrir cabezas, hacer una pregunta siguiente más allá sobre algo, always ampliar. built, I'm sorry, No. always built on the twin pillars of enlightenment and liberation. Always built on the Que twin siempre está pillars. construida sobre los dos pilares que son ilustración y liberación. And I want to make a distinction between that and schooling, which is too often barbed wire and closing doors and discipline and obedience. Y la distinción la hace entre eso y la escolarización, que normalmente tiene que ver pues, con hacer muros, vallas, barreras, lugares cerrados, etcétera, represión, control, disciplina. Yeah, I mean,
maybe that just made me think that you can see a lot about a society by looking into its schools. Y eso le hace pensar que de una sociedad se ve mucho y se sabe mucho solo con echar un ojo a cómo son sus colegios. Because schools are both window and mirror to the social system. Porque las escuelas son siempre una ventana y un espejo de la propia sociedad. And you know, every authoritarian regime in history has taught in the schools, whatever else they've taught obedience and conformity. Y cualquier régimen autoritario a lo largo de la historia siempre ha tenido una obsesión con transmitir dos cosas en la educación, que es obediencia y disciplina. And if we want to build a society that's free and democratic and participatory, we have to foreground initiative, courage, imagination, the arts. Wow. Y si lo que queremos es construir una sociedad libre, democrática y ciudadana, lo que tenemos es que enseñar iniciativa, initiative, courage, imagination, valentía o fuerza, imaginación y artes. and asking that next question, always. Y después hacer siempre una pregunta posterior, seguir haciendo preguntas. Are we running? Son las 9. Así es que, bueno, vamos a cumplir hoy el primer día el horario, porque eso nos va a enseñar. De todas maneras, vamos a permitir a Bill que nos haga un cierre y una despedida a este acto. I want to say one last thing. Yes. You want to say one last thing? Okay, let me say one last thing. May I? You have to translate that. May I say one last thing? Sana? Sí, va a decir una última cosa, Bill. Yes? Sí, Okay, claro, gracias. por supuesto. Sí. You know, I wanted to just make one last point, which is that we often are confronted with our own feelings of defeat and discouragement. Quiere decir una última cosa, que a menudo nos confrontan con nuestros sentimientos de frustración y de discouragement, cuando ya no tienes fuerzas para seguir, desencanto. And I must say, traveling with Danielle and Mar has given us a lot more hope. Claro, ellos que han estado estos días con sus editores aquí en Madrid, pues esto les ha dado más esperanza, les ha dado esperanza. And we tend to be hopeful people, not optimistic, but hopeful. Y ellos tienden a ser personas esperanzadas. So we like to say we go to bed every night discouraged because we failed to overthrow capitalism, but then we get up the next morning and say, maybe today. Así que se van a la cama cada noche un poco desencantados porque piensan que ha perdido la batalla contra el capitalismo, pero se levantan por la mañana y dicen, hoy va a ser el día. Or you have to be a pessimist of the mind, because anyone who looks at today's world will be despairing. Pero puedes estar pesimista en la cabeza, ¿no? Dice Bernardín, porque bueno, todo el mundo te dice que esta situación es desesperada. But an optimist of the heart, because people always surprise you. Pero optimista en el corazón, porque la gente siempre te sorprende. I like that way of putting it because we've been surprised before and we could get surprised again. Porque ellos, bueno, se les ha sorprendido antes y están seguros de que van a volver a estar sorprendidos. But I often think of the great revolutionary Rosa Luxemburg. Pero siempre piensan... I think about Rosa. Piensan en Rosa Luxemburgo. En mi corazón es Rosa. Sí. And there's a wonderful book of letters between Rosa Luxemburg and her comrades and friends. Hay un precioso libro de cartas entre Rosa Luxemburgo y sus camaradas y amigos. When she was in prison during World War I for resisting Germany's participation in World War I, she got a letter from a friend. Cuando ella estaba en la cárcel durante la Primera Guerra Mundial por resistir a los alemanes, recibió una carta de un amigo. And the friend said, Rosa, everything is bad, nothing's working, everything's discouraging, and we can't function without your leadership. El amigo le dice, Rosa, nada funciona como debiera, la situación es desesperada y no podemos seguir adelante sin tu liderazgo. And Luxemburg wrote back and said to her friend, first of all, stop whining, stop whining. Yeah. Y Rosa le escribe una carta de vuelta al amigo y le dice, en primer lugar, deja ya de quejarte. And secondly, you must learn to be a mensch. That's a Yiddish word. You must learn to be a mensch.
What is mensch? It's a Yiddish word. I'm going to translate it in a minute. It's a Yiddish word. Ok, pues entonces ella le dice, tienes que aprender a ser esa palabra en Yiddish que no sé lo que es. And Que ahora nos lo dirá. you say mensch. M-E-N-S-C-H. A mensch. A mensch. You can Google it. You can what? You can Google it. Vale, vale, que googleadlo porque You do yo... it right ¿Pero lo habéis now on hecho your ya phone. alguien? ¿Lo habéis googleado ya alguien? ¿No? Estáis en ello, ¿no? Okay. Then Luxembourg, oh look, she's Googling it. Holy No, shit. everybody's googling it. Yeah. Look at her. M-E-N-S-C-H. But what Luxembourg went on to say to her friend, I can't define mensch for you. Tienes que decirle a un amigo, no puedo definir esta palabra en Yiddish para ti. But a mensch is someone who loves her own life enough to enjoy a bottle of wine and dinner with friends, taking care of the young and the elderly, and enjoying a sunrise or a sunset. Pero esta palabra define a alguien que es capaz de disfrutar una botella de vino, de tener cuidado, de cuidar a sus hijos, de cuidar a las personas mayores, de amar la vida. And a mensch is someone who loves the world enough to put her shoulder on history's wheel when history demands it. Y es alguien que es capaz de poner el hombro en la historia, en el carro de la historia, cuando la historia le reclama ese tipo de intervenciones. There's no formula for it, but you must love your own life and you must love the world. Porque tienes que amar a tu propia vida, pero tienes que amar el mundo también. Be a mensch. Siendo una de estas personas que no sabemos todavía. And I want to thank you all very much for coming. And if you want to be a mensch, put €1 in the pig, buy a book from one of these two wonderful people, and thank you very much. Thank you.